Buenos días, bienvenidos a este momento de reflexión. Yo soy el Padre Juanito y en esta ocasión el Señor nos ilumina para que podamos reflexionar por un momentito la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos concedes. Ilumínanos con tu Santo Espíritu para que todo lo que realicemos sea agradable a tus ojos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De Lucas 11, 42, 46. Hay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y le dijo: Maestro, cuando hablas así, nos insultas también a nosotros. Él respondió: Hay de ustedes también porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo. Palabra del Señor. Estas palabras son llamadas los ayes, así como lo escucha. El ay es una expresión muy profética. Cuando el profeta anunciaba un ay, era porque el señalamiento de Dios sobre el pueblo era fuerte, ya que iba a señalar un pecado que tenía que ser sanado para poder habitar en el pueblo. Ay de ustedes, señalaba precisamente al pueblo de Dios. En este caso, Jesús lo utiliza para los fariseos y los maestros de la ley, puesto que los fariseos descuidaban la justicia, el amor de Dios, pero se creían justos haciendo el pago de los impuestos, que era de 2 denarios para el templo, pero para todos. Ellos lo podían pagar, pero aquellos que no, entonces los oprimían y se burlaban de ellos, los hacían a un lado, y entonces aquellos no podían pagar todo, porque eran pobres, porque no tenían tanto dinero. Entonces el amor de Dios no lo practicaban, no practicaban la caridad. Luego, les gusta sentarse en los primeros asientos. Hay una pirámide, ¿no? Los fariseos estaban hasta arriba, escribas, y después de ellos nadie podía alcanzar sus lugares, porque ellos estaban en los primeros puestos, y de esta forma discriminaban a los demás, hacían a un lado a los demás. Y todavía les dice, ¿no? Son como esos sepulcros blanqueados, una forma muy coloquial de aquel momento de decirles que eran cerrados y que se apestaban por dentro al no escuchar la verdadera palabra. Y todavía los maestros de la ley también tienen su responsabilidad, porque ellos ponían cargas a las personas por su estatus social. Entonces ellos decían como que cumplían la ley, pero a los demás que con batallas y todo hacían las cosas, llegaban a faltar a la ley, ¿sí? Y ellos se supone que no. Entonces, ante esto el Señor les dice: ustedes ponen cargas insoportables a los demás, que entre sus cosas a veces no pueden hacerlo. Esto nos lleva a pensar a una situación de humildad, de sencillez. Los fariseos y los maestros de la ley era lo que les faltaba: humildad y sencillez para poder acercarse a los demás, a los más necesitados, a los que estaban pasando dificultades, porque no solamente era ir al templo, sino trabajar todos los días, conseguir la comida para las personas de su casa, y todavía ir y llevar el impuesto para la iglesia o para el templo en aquel momento. Entonces era complicado, y que ellos no tuvieran la caridad y el amor para aceptarlo, se hacía algo duro, se hacía difícil, ¿sí? Entonces el Señor hoy tal vez nos esté invitando a pensar en esta parte de la injusticia y del amor de Dios que no corresponde, ¿no? Una injusticia
nuestra que no corresponde a ese amor de Dios que practicamos. Entonces, ¿cuándo lo hemos visto esto? ¿Cuándo hemos hecho una práctica injusta en la que no hemos puesto el amor de Dios? Tal vez cuando no hemos sido humildes, sencillos y generosos con los que están al lado nuestro, sino que los hemos despreciado, echado a un lado, ¿sí? A veces también las angustias de la vida, las preocupaciones, nos encierran en un bucle, ¿sí? Como que en una burbuja, y no nos permiten salir y ayudar a los demás, sino nos cierran y decimos no, u otras veces no nos dejamos ayudar. En otras ocasiones son más bien los detallitos los que nos gustan, pero no cambiar ni convertirnos totalmente, ¿sí? Y a veces todavía nuestras propias prerrogativas, estructuras mentales y emocionales crean un mundo que no dejamos que nada nos ayude, menos la palabra de Dios. Y entonces como que nosotros mismos creamos lo necesario para rechazar a Dios. Y de esto viene una virtud que podría ayudarnos a trabajar el Señor si nosotros se lo pedimos, que es la humildad. ¿Sí? Ser humildes implica reconocer lo que somos, aceptarlo como somos, pero eso no quiere decir quedarnos donde estamos, sino que tal vez ya no voy a exaltar mi yo, ¿sí? También voy a exaltar al tú, de tal manera que pueda escucharlo. Y me va a decir lo bueno, pero también me va a decir lo no tan bueno, lo que a veces me falta, lo que me debilita. Y eso que me debilita lo tengo que ir transformando en la práctica de esta humildad. No puedo quedarme estancado en decir, es que no soy humilde. Es que no soy humilde, pues puedo hacerlo. Empezando a ser generosos con los que lo necesitan, escuchando al que me ha hablado, ayudando al que no sabe, acercándome ante el necesitado emocional y físicamente, ayudando a aquellos que en verdad lo necesitan. Así que tenemos oportunidad de ser humildes. Crezcamos en esta virtud y pongámoslo en práctica para que no caigamos en actitudes de falta de caridad como los fariseos o como los maestros de la ley. Le damos gracias al Señor por darnos esta virtud. Le pedimos que nos fortalezca, que nos anime, que nos ayude a salir adelante para crear esta virtud en nuestro corazón, que nos perdone por hacer cosas que no debíamos hacer como falta de caridad y que nos fortalezca en este caminar. Y pues que el Señor te bendiga, contémplalo, escuchando al necesitado emocional y físicamente, pon la acción sobre aquel que necesita de una ayuda tal vez material o puede ser espiritual. Que tengas un hermoso día y que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.